vamos a continuar debatiendo nuestro tema en la semana en esta ocasión. ¿Qué decir de la revocación del mandato, de que aparezca el presidente López Obrador en las próximas elecciones intermedias del 2021 para decidir si se queda o no como presidente? Una reforma que ya pasó por la Cámara de Diputados, falta todavía que pase por el Senado y los congresos locales, pero ha generado tanta polémica que ayer el propio presidente tuvo que firmar ahí en Palacio Nacional un manifiesto comprometiéndose a que no se va a reelegir como presidente de México. Para debatir este tema se encuentra con nosotros, como todos los miércoles, Denise Dresser. Denise, muy buenas noches. Buenas noches. En esta ocasión nos acompaña Pablo Magluf. Pablo, buenas noches, muy buenas noches. Y hoy vino Viridiana Ríos, en lugar de venir el jueves, la trajimos el miércoles, porque esta mujer sí chambea y muy duro y se tiene que ir a Harvard a dar sus clases, ¿verdad? Gracias por invitarme. Gracias, Viridiana, qué bueno. A ver, empecemos contigo, Viridiana. Bueno, me gustaría comenzar hablando. Yo creo que hay que dividir perfectamente entre lo que es una estrategia de reelección y lo que es una estrategia para la revocación del mandato. Cuando nos dicen cuestiones como que solamente se ha instituido en Bolivia o en Venezuela, nos están hablando de casos específicos en los que la revocación del mandato o el referéndum han sido utilizados a la par de estrategias reeleccionistas. Entonces, quiero poner eso primero sobre la mesa como el primer mito, porque hay de hecho muchos países democráticos que consideran esta figura, incluso estados en California, por ejemplo, se considera esta figura como parte regular de las elecciones para gobernador. O del periodo electoral como gobernador. El segundo mito, que me parece también importante mostrar, es que se argumenta que siempre gana el Ejecutivo. En realidad hay muchísimas ocasiones en las cuales el Ejecutivo ha sido derrotado en sus propios referéndums. Para muestra está el caso de Uribe, que además no era un gobierno de izquierda, era un gobierno más de centro-derecha, que fue derrotado sistemáticamente. Una vez dicho eso, me parece que la razón por la cual personalmente estoy en desacuerdo con la revocación del mandato es porque sí me parece que poner el nombre de López Obrador en la boleta va a desestabilizar y desequilibrar el piso de la contienda electoral. Me parece que el hecho de que una figura con tanta fuerza electoral esté ahí, pues ciertamente le va a dar un empuje a Morena que no lo tendría si no estuviera el señor en la boleta. ¿Por qué me disgusta? No porque crea que López Obrador no deba, ¿sabes?, poner su revocación de mandato a petición popular, sino porque yo sí creo que debemos tener contrapesos hacia la izquierda, de forma que la izquierda empiece a tomar un camino progresista y no el camino tradicional de partido hegemónico que parece que está tomando ahora. Muy bien, Denise. Yo creo que hay que estar a favor de toda una serie de mecanismos de participación ciudadana que se impulsaron desde la década de los 90, que tenían el objetivo de combatir a esa partidocracia poco representativa, rotativa, que se estaba erigiendo en esa época. Y de ahí viene la exigencia de las candidaturas independientes, la consulta popular y la revocación del mandato. El problema es que vimos que a la hora de legislar sobre esos temas y a la hora de instrumentarlos, se fueron pervirtiendo esos mecanismos. Acabamos con candidaturas independientes como las que vimos en la elección pasada, acabamos con consultas populares que tenían altísimas barreras de entrada y que en realidad nunca se utilizaron en el sexenio pasado. Cuando se legisla desde el poder para conservar el poder, se distorsionan estos mecanismos, se pervierten. Así. Y temo que eso es lo que está sucediendo con la manera en la cual se ha planteado esta revocación del mandato, tal y como la ha propuesto Morena, porque me parece una buena idea. Coincido en el tema de, es más, la sociedad civil en la cual yo participé en los 90 exigía la revocación del mandato, tal y como sucedió en California. Pero tal y como está planteada ahora, no es una revocación, es una ratificación. Marta Tagle creo que lo señaló con mucha precisión en su columna ayer. En todos los lugares donde, donde se ha legislado al respecto de la revocación, son los ciudadanos los que exigen la revocación, los que tienen el poder de llamar a la ratificación. No es el presidente el que la propone para consolidar su poder y su popularidad. Y
esta concurrencia con las elecciones federales es poner al presidente en campaña, en la boleta, para que su popularidad se desparrame sobre su propio partido. Y eso sí afecta a un principio básico por el cual se peleó durante más de 2 décadas, que es la equidad electoral. Y por cierto, quien más hablaba del tema de la equidad, y tuvimos grandes temas al respecto, los que estamos más a favor de la libertad, fue la izquierda, ¿no? O sea, pusieron tantas reglas de la equidad que yo creo que limitaron el tema de la libertad y la siguen limitando. Pero bueno, te tocan, Pablo, ¿no? A mí me gustaría poner el dilema que tiene la oposición en la mesa. Sí. Es decir, yo estoy de acuerdo con Denise. El problema de la revocación es el diseño, sí, el diseño de la política pública. Por más encomiable que sea como precepto la revocación, que a mí me gusta, por cierto, o sea, pueblo pone y pueblo quita, me gusta como ideal, como precepto, pero el tema realmente es el diseño institucional. Entonces, creo que la oposición debe de partir desde una apuesta de Pascal, el famoso dilema de Pascal, de qué es lo peor que podría ocurrir. Y con base en eso diseñar en 3 líneas. ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Y cómo? El quién es muy importante, y ya lo mencionó más o menos Denise, no debe de ser activado por el presidente bajo ningún esquema. Deben de ser los ciudadanos los que lo propongan. ¿Solo los ciudadanos? ¿Los legisladores? El legislativo también. Bueno, ahí el presidente podría aceptar esto, porque los legisladores, sus legisladores, ¿sí?, podrían convocar a esto. Sí, bueno, podría haber toda una serie de controles muy estrictos, que no una hay... mayoría de 2/3. Yo prefiero que solo sean los ciudadanos, pero bueno. Ok, lo ideal es solamente ciudadanos. Sí, una parte del... Que ya lo propone... El 1% del padrón, por decir algo. Sí. Ya lo propone ya lo propone, pero no exclusivamente. Exacto, es también el presidente. Exactamente, a mí me parece que tiene que ser exclusivamente. Ok. 2, el cuándo. No se debe de proponer junto a elecciones federales, porque, como bien dice Denise... Y estatales, Pablo, porque van a estar 3 segundos. Yo creo que para ellos es más importante ganar terreno ahora en los estados que del Congreso. Sí, y a veces Morena tiene candidatos deplorables que nada más los infla Andrés Manuel. Exacto. Y les convendría esto, ¿no? Y luego es el cómo. Si va a ser mediante encuestitas plebiscitarias patito o ad hoc a conveniencia como las del aeropuerto. Pero eso ya se dijo que no, Pablo. Bueno, pero si va a ser así... Hoy aparece la idea de que si la oposición no pasa esto en el Senado, van a organizar su encuesta paralela. Pues ahí está, fíjate. Existe esa posibilidad. Entonces, una vez que la oposición garantice ese diseño, me parece que le pueden tomar la palabra a Andrés Manuel, entrarle a la apuesta y construir una narrativa de quitarlo del poder. Ahorita están muy pusilánimes, pues están aterrados. Pues sí. Pero imagínate una oposición que diga, órale, con estos controles vamos con todo y te tronamos en 3 años. Bueno, y eso nos lleva a la siguiente pregunta. Porque todo el mundo asume que va a ganar Andrés Manuel. Así es. Porque lo estamos viendo con los lentes de hoy. Pero ¿y si pierde Andrés Manuel López Obrador? ¿Se iría? ¿Se iría? ¿Ustedes ven a Andrés Manuel López Obrador histórico diciendo, hombre, perdí, me voy a Palenque, al rancho de famoso nombre, ni modo? ¿Tú lo ves? Sí, yo creo que sí. No creo que valga la pena especular respecto a si es el López Obrador que tememos o si es el López Obrador que tengamos. Sí. Me parece que, sin embargo... O el que hemos tenido. No, pues bueno, López Obrador ha aceptado sus derrotas, Denise. Jamás. O sea, no, claro que sí. Sabemos muy notoriamente la del 2006 que la rechazó, pero después de eso sistemáticamente fue un opositor que creó un partido, además, un partido movimiento, que no fue simplemente un boicoteador, digamos, de la democracia. Pero sí dijo que le hicieron fraude. En todas las elecciones que ha perdido, dijo que le hicieron fraude. Simplemente porque la contienda electoral en ocasiones sí ha estado manipulada también por los intereses económicos. Inequitativa. Claro. Como la que pretende hacer López Obrador en el 2021. A ver, va Viridiana. Yo no creo que valga la pena discutir, regreso al punto, si es el López Obrador que tememos o si es el López Obrador que tenemos. Para mí la discusión es, ¿vale o no la pena tener una revocación del mandato? Para mí, y en eso sí estoy un poquito de acuerdo con Pablo, no veo por qué.
y estoy completamente en contra de que haya una revocación del mandato. Porque me parece que hay dos cosas sobre la mesa. Una es, sientan los incentivos equivocados para el Ejecutivo. El Ejecutivo no puede estar perpetuamente en campaña, porque en la medida en la cual tenga más tiempo para diseñar política pública, entonces el Ejecutivo va a también tener mayor calidad en el diseño. Estás pensando como fifí de Harvard, mi querida Viridiana. No. Y te lo digo con todo respeto, en el sentido de que eso es lo que precisamente está en contra de López Obrador, ese pensamiento tecnocrático de diseño de políticas públicas. Él está todos los días en campaña. Bueno, independientemente, yo no estoy aquí para defender lo que tú creas que López Obrador piensa. Yo creo que hay evidencia contundente que ha demostrado que lo que tenemos, por el contrario, es que ampliar los términos del Ejecutivo, ampliar los términos en los cuales él puede operar, que tenga una capacidad mucho más, digamos, duradera de llevar a cabo una agenda. ¿Más años? Pues mira, por ejemplo, en Estados Unidos los periodos presidenciales pueden durar hasta 8 años con una reelección intermedia. Eso genera que los incentivos que se tienen a hacer campaña al menos se vean reducidos durante los primeros 4 años de gobierno. Eso es por un lado. Por el otro, me parece que tenemos la cuestión de la ciudadanía, y aunque suena bien el que sea la ciudadanía lo que lo propone, me parece que también puede generar una enorme incertidumbre en términos de no saber específicamente cuándo va a ser esta revocación del mandato. Denise. A ver, yo ya no entendí la posición de Viridiana, pero bueno, a mí me parece que como se ha posicionado Morena en este debate, y no solo en este tema, también en reducción de financiamiento a los partidos, reducción de plurinominales, es que está legislando sin entender que tú legislas sabiendo que eventualmente tus enemigos van a poder usar esas leyes que tú creaste. Y aquí están generando un terreno de inequidad contra el que siempre se quejaron y pelearon durante años. Yo no creo que vayamos a poder quitar el tema de la revocación del mandato de la mesa, por más que Viridiana diga que está en desacuerdo. El tema ya está ahí, y creo que quienes se opongan van a ser pintados por Morena como totalmente antidemocráticos. Me parece que lo mejor que se va a poder lograr en esta coyuntura es la rectificación, con controles muy estrictos para que cumpla con el propósito democrático que ostensiblemente Morena está apoyando. ¿Eso es lo que debería hacer la oposición en el Senado? La oposición en el Senado debería, Viridiana comenzó diciendo, no me preocupa que lo use como un instrumento para la reelección. Y de hecho la carta del presidente ayer sale y reitera. Es una carta muy agresiva, es una carta en la que dice que todos sus adversarios son hipócritas y conservadores, y dice que no está de acuerdo con la reelección. Pero si tú miras el artículo 83 tal y como está redactado, es una redacción muy ambigua que le permitiría a él eventualmente decir, no me estoy reeligiendo. ¿Tú crees que sí piensa López Obrador en la reelección? Yo no me voy a meter a su cabeza, pero yo creo que las leyes tienen que ser lo más específicas posibles, claras, para que no se puedan prestar eventualmente a una reinterpretación por parte del López Obrador o del que venga después, porque podríamos elegir... Yo no, pero el país podría elegir a un tipo Bolsonaro que reinterpretara o el que quieran, reinterpretara el artículo 83 y dijera, no me estoy reeligiendo, pero el pueblo me está pidiendo vía esta revocación que es ratificación, que me quede. Entonces creo que la tarea de la oposición la tarea de la oposición partidista y la tarea de quienes creemos todavía en la equidad, un principio que ahora todos parecen, o por lo menos Morena quiere tirar por la ventana, es exigir que la ley se componga, que la rehagan, que haya controles estrictos, que la población pueda llevar a cabo el proceso, que sea la fecha distinta a la elección intermedia, que la pregunta no induzca la respuesta, como argumentó Esteban Illades ayer, y que además sí se use a nivel local. O sea, creo que ahí sí funcionaría mucho mejor con presidentes municipales. O sea, en el caso de California fue una revocación estatal, no fue del gobernador, no fue a nivel presidencial. Entonces también pensar cómo se puede usar a nivel local de manera que sí tenga ese componente democrático y de participación ciudadana. Pablo. Sí, todos los diseños de políticas públicas deben de partir de tomar en cuenta los riesgos.
Viridiana nos está pidiendo que los ignoremos. Aquí justo de lo que se trata es de lo contrario, es de blindarse a todo el posible escenario negativo. Otra cosa en ese sentido que debemos de calcular es la debilidad institucional mexicana. ¿Quién va a organizar la revocación? El INE. El INE. ¿Con qué dinero? Pues le van a dar dinero, pero el Congreso. Hay falta de lana en el INE. Pero ahí lo encuentran. Pues sí, no, pero ¿quién lo va a vigilar? Se lo quitan a los refugios, hombre. No, ¿y cómo van a hacer las campañas? ¿Cómo van a hacer las campañas? Los que estén en contra de ratificar el mandato van a tener acceso a los medios de comunicación. Sí, a eso todo me refiero. Por ejemplo, la sociedad, o sea, a ver, la Constitución también es muy clara en un tema que yo me opuse en 2007, que la sociedad civil no puede comprar spots de radio y televisión para hablar de política. Entonces, las organizaciones que estén en contra de ratificar el mandato de López Obrador, ¿van a tener acceso a la radio y la televisión, sí o no? Exacto. Pues no, de acuerdo a la Constitución, pero no. Yo más bien me refería, Leo, a que si pierde López Obrador, ¿cómo se va a garantizar qué institución, con qué atribuciones se le va a enfrentar a López Obrador? Por favor, si pierde, ¿cómo pues se va a hacer decir, la usted transición? perdió? ¿Usted perdió? ¿Y luego qué? ¿Hay que organizar otras? Luego te voy a decir, no, aplica la Constitución. El Congreso tendría que nombrar a un presidente que se quedara los últimos 3 años. Todo eso no está claro en el diseño ahorita, es a lo que me refiero. No, es que yo pensaba también lo de las elecciones, pero como está redactada la Constitución, en la falta de presidente, el Congreso en los últimos 4 años del mandato nombra un presidente sustituto, interino, no sé cómo le llaman. Bueno, todos esos pasos los tiene que aclarar la oposición en lo que dice en la rectificación de la ley. Imagínate qué bonito se va López Obrador porque votaron en su contra y Morena tiene que elegir al presidente que va a sustituir, porque Morena tiene mayoría en el Congreso, al presidente que va a sustituir a López Obrador. Fíjate. No, bueno. No podemos tener un gobierno exitoso si le damos solamente 3 años para operar y para dar resultados. Eso sí, sin duda, sí. Esa es la razón fundamental por la cual yo estoy en desacuerdo con la revocación del mandato. Todos los grandes errores que ha cometido el partido Morena ha sido por sus prisas, porque no tienen más que 3 años para dar resultados. Entonces no es que esté ignorando yo los riesgos, Pablo, Denise. Me parece simplemente que el riesgo principal, el elefante sobre la mesa, es qué tipo de gobierno, con qué incentivos lo queremos. Yo no quiero un gobierno federal, ni de izquierda, ni de derecho, ni de centro. Sí, que esté sujeto. Que esté sujeto a la sombrilla electoral por todo su periodo. Sí. Entonces, en ese sentido, para mí, o sea, lamento que la oposición esté en bancarrota intelectual y tenga que simplemente discutir lo que propone López Obrador. Pero la oposición que yo quiero, la oposición de izquierda progresista, para mí debe, por el contrario, decir, esto no queremos. Si queremos crear los incentivos adecuados, extendamos a lo mejor la revocación del mandato al 4 años, creemos un incentivo para reelección justa que nos lleve, por ejemplo, a un sexenio de 8 años y sigamos los mecanismos y los estándares internacionales para crear una democracia funcional. Sí, claro, el argumento. A ver, yo, o sea, a nivel teórico no tendría problema con ese argumento. El hecho es que tenemos una legislación que ya se aprobó y además en diputados solamente, pero el Senado se puede oponer. Si la oposición se mantiene unida, pero se aprobó con la ausencia de 8 diputados del PRI. Creo que fue algo así, ¿no? Sí. O sea, el PRI el PRI le entró. El PRI le entró. En la Cámara de Diputados. El PRI le entró en la Cámara de Diputados. Puede ser diferente en el Senado, según entiendo. Lo vimos en la Guardia Nacional, pero solo si la oposición se mantiene unificada. Y solo si los progresistas en Morena, que ojalá alzaran la mano porque difícilmente los encuentro. No van a votar en contra. Exacto. O sea, Viridiana está pidiendo la existencia de un grupo político en Morena que no lo encontramos. Pero Denise, como tú exigiste alguna vez que el PAN se democratizara cuando eras joven, o sea, me parece que el simplemente decir no existe no es motivo para decir que no podemos demandarlo. O sea, creo que parte de la bancarrota intelectual de la oposición yace en que los intelectuales nos hemos limitado a decir lo posible y no lo que queremos. Y yo sí creo que es momento de decir, oye, Morena, lo que nos estás proponiendo a nosotros, a los que votamos por una izquierda progresista como tú lo hiciste, Denise, es momento de llamarlos a cuentas. Perdóname, la que está siendo congruente aquí soy yo.
porque desde hace 20 años vengo pidiendo mecanismos de participación ciudadana, nada más que bien regulados, con controles muy estrictos, no utilizados desde el poder. Y aquí se está distorsionando algo que tiene la buena intención de promover la participación ciudadana y la rendición de cuentas del Ejecutivo, y lo están distorsionando. Cuando pedíamos nosotros la revocación del mandato, no era precisamente para los gobiernos locales, era para los gobiernos estatales, era para los gobiernos municipales. Pero aquí me parece muy interesante en este intercambio que acaban de tener ustedes, de decir, hombre, caray, nosotros nos las pasamos pidiéndole a los partidos que se comporten de cierta manera, pero cuando llegan al poder, caray, parece que todos se comportan igual, man. O sea, gran parte de la oferta de Morena, y ahí sí te doy la razón, es nosotros vamos a ser diferentes, somos diferentes. Y lo que estamos viendo es que no. Es que no hay, por ejemplo, no hay voces críticas en Morena. Todos se han plegado como soldados prusianos al gran líder. Y rechazo esta idea de que nunca pedimos lo imposible y que nuestros ideales ya los rebajamos. No. A ver, Morena votó en contra de la reducción del financiamiento público a los partidos. No se presentó a votar a favor de la propuesta de Kumamoto. Ahora de pronto la despliegan felizmente porque la quieren usar para romper el principio de equidad. Y estuvieron en contra de la Ley de Seguridad Interior y ahora que son gobierno querían militarizar la Guardia Nacional. Exactamente. ¿No? O sea, sí, a ver, Pablo, perdón. Sí, justo partiendo de los máximos riesgos para prevenir, de las precauciones, a mí sí me preocupa eso, que sin financiamiento y con el arrastre de las elecciones federales, Morena logre una mayoría calificada en ambas cámaras. Pero ya la tiene. Calificada. En la Cámara de Diputados ya la tienen, el Senado no cambia, Pablo. No cambia. Entonces ya la tienen. Ya. A ver, no necesitan ganar más de lo que ya tienen en la Cámara de Diputados. Por eso mi argumento es que van por el tema territorial. Por eso, pueden arrasar en todos los congresos. Claro. Exactamente, en los locales. No, y gobernaturas. Hoy tienen 5 de las 32 gubernaturas. Sí. Van para el 2021 a tener la mayoría de las gubernaturas. Entonces, eso empuja hacia un plausible proyecto de cambio de constitución. A eso sí, yo es lo que creo que va. De todas maneras van a necesitar la calificada en el Senado, pero la oposición hoy se tiene que plantear ese escenario. Es la apuesta de Pascal, repito, tú tienes que diseñar con los posibles riesgos. Sí. O sea, si no, eres negligente. Yo creo que la oposición tiene que decir que no pasa y dejarlo con su consulta patita charra esta que van a hacer y que no va a tener la legitimidad esa consulta de una consulta así organizada por el Instituto Nacional Electoral. Eso es lo que creo que debería hacer la oposición, pero quién sabe. Una última ronda, nos tenemos que ir 30 segundos cada quien. Perdón, si quieres empieza tú, Denise. Sí, y después de años de activismo, ¿qué fue lo que descubrimos con la Guardia Nacional? Que ya no podíamos oponernos a todo, que lo que podíamos era tratar de mejorar lo que iban a aprobar de cualquier manera. Y no me acuses con eso de reducir mis estándares. Era corregir lo que Morena había hecho como un desfiguro de militarización. Entonces, desde la perspectiva de los ciudadanos y los activistas, qué pena que Morena esté promoviendo este tipo de iniciativas de esta manera. Dices revocación del mandato. Pero todo lo demás. Se están comportando igual, no, están reproduciendo y reforzando conductas que ellos criticaron como oposición. Ellos llegaron al poder por la lucha que se dio en favor de la equidad. Ellos son tienen el poder presidencial ahora precisamente porque se le dio financiamiento público a los partidos y el PRD pudo contender en condiciones de equidad y ganar la capital y lo demás es historia. Y que ahora se opongan al principio de equidad con esta revocación del mandato, pero todo lo demás, me parece, y en eso sí le concedo la razón a Viridiana, es la reconstrucción de un proyecto hegemónico. Bueno, un proyecto hegemónico que es más signo que eso, que aliarse
con el Partido Verde. Oye, o sea, ellos, no, es que perdón, es que lo del verde, o sea, decir yo soy diferente, pero me acabo aliando con los peor de lo peor que ha producido la política mexicana, que es el Partido Verde, pero vas, Viridiana, a terminar, Quiero concluir. utilizar mis 30 segundos para decir dos cosas. La primera es que cuando estoy diciendo que estamos rebajando nuestros estándares, Denise, no me estoy refiriendo a ti. Sí. Me estoy refiriendo, uno, a la opinión que dijiste que dado las circunstancias actuales de la revocación del mandato, lo único que nos queda es legislar en lo secundario y asegurarnos de que más o menos haya equidad. En eso sí creo que es rebajar los estándares, porque yo creo que hay que salir en contra. En la Guardia Nacional? Pues a lo mejor no estuve, pero a lo mejor la política se hace justo de personas que tengan una voz más fresca y de personas que puedan impulsar también agendas que no se... No me viejes, de personas que no se... No me viejes. Ya se va a volver viral esto. Esto ya tiene tendencia a viralizarse, pero bueno, vamos, termina. No confundamos voces frescas con voces equivocadas o voces tramposas. Sí, por supuesto. Por eso yo creo que en Morena, en este caso específico de la revocación del mandato, no es una voz fresca. Y la voz fresca es aquella que dijera, ¿sabes qué? Esto no queremos. Encuéntrame la Viridiana. No, la de Viridiana. Yo sí creo que Viridiana, que se considera una mujer de izquierda, que se considera una mujer progresista, que apoyó a Morena, que apoyó a López Obrador, está diciendo, a mí no me satisface, yo no me quiero quedar con esto. Por cierto, tú también votaste por López Obrador, lo has dicho, ¿no? Entonces, digo... Sí, pero ahora estoy en modo corrección, rectificación, alerta, tengan cuidado, no reproduzcan lo que criticaron cuando era gobierno. Creo que en ese sentido hay coincidencia, ¿no? Por eso, como yo soy el único que no votó... Tú no, yo creo que se te caía el crayón. Para cerrar, creo que nos debemos de preguntar... ¿Por qué la propuso el presidente? Exactamente. Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. Porque yo creo que quieren una nueva constitución. Esa es mi hipótesis. Bueno, es lo que acabo de decir. Tú lo acabas de decir. Yo lo publiqué el día de hoy. Entonces tú lo dijiste. Perfecto. Pues bueno. Coincidimos, ¿eh? Los políticos son empresarios del poder. Sí. Su objetivo es maximizar ganancias, igualito que un empresario. Maximizar el poder. Maximizar el poder. Entonces... ¿por qué lo propone López Obrador? Esa es la pregunta. Bueno, pues como siempre un privilegio, de verdad, es un privilegio poder debatir con gente como ustedes, en serio, que yo sí creo no quieren bajar ese estándar, todos creo, nadie, y porque todo el mundo está pensando en el bien del país, aunque suene medio cursi eso, ¿no? Pero en fin, gracias, Denise. No, gracias Viridiana, por venir. ¿Te quedaban ganas de regresar el miércoles o más el jueves? Muchas. Sí, bueno. Invítenme. Pablo Bajlú, gracias. Hacemos una breve pausa y regresamos con Moisés Salinas, Rogelio Casas y Humberto Muñoz a hablar del impacto social de las organizaciones de la sociedad civil. Un tema muy, muy importante, dada la animadversión del presidente López Obrador a estas organizaciones de la sociedad civil. Regresamos en un momento más.